Ay, normalmente cuando llamas al 911 es de las personas que se desespera. Te pones nervioso porque te hacen muchas preguntas y no sabes por qué. Pero no solamente eso, dices, ¿por qué se toma el tiempo la unidad de salud en llegar? O no solo eso, ¿por qué la unidad de salud, si tiene el paciente, no se ha marchado? ¿Qué pasa? Estas y otras preguntas las vamos a responder en este video informativo de Guía Prehospitalaria. Así que no te muevas. Y el día de hoy, sean bienvenidos a esta cápsula informativa de Guía Prehospitalaria. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo. Vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad. ¿Qué es eso? Es el conocido 911, o como peculiarmente lo conocemos, 911. ¿Qué sucede? El día de hoy no te vengo a hablar sobre qué es, cuál es su funcionamiento, qué hace, qué no hace, porque ya todo eso lo saben. El día de hoy vamos a hablarte sobre algo muy peculiar, y es cuál es el procedimiento o qué es lo que ocurre al momento de tú llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y el momento en el que llega la ambulancia. ¿Qué pasa? ¿Por qué las preguntas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Todo eso tiene un objetivo fundamental. Antes de tú activar al 911, o conocido normalmente como 911, tienes que tomar un elemento importante, y es saber identificar qué es una emergencia y qué es una urgencia. Claro, Juan Pablo, es lo mismo. No es lo mismo la emergencia y tampoco la urgencia. Una y otra tienen un tiempo de respuestas diferente y por ende una y otra pueden esperar. Una urgencia no es más que una condición que pone en riesgo la vida de una persona, pero esta puede esperar un tiempo, a diferencia de una emergencia, que es una situación de salud que pone en riesgo la vida de una persona y que necesita una atención inmediata. Es ahí algo rápido la diferencia entre emergencia y urgencia. Por ende, al momento de que tú vas a tomar el teléfono para activar el 911, tienes que tomar en cuenta eso. No puedes activar el 911 por un dolor de muela, por un dolor de cabeza, por un tropezón, porque te cortaste levemente el dedo, etc. Esas son situaciones que, primero, ameritan o pueden esperar un tiempo de atención o tú puedes darle asistencia por tus propios medios en un centro de salud. Y cuando hablamos de emergencia, esas situaciones como un accidente de tránsito donde hay una persona con un trauma, una embarazada, en este caso dando a luz en el momento, un síncope, una persona que se desmaya, una persona que cayó de una altura, una herida por bala, una estocada, o en el término vulgar, una puñalada, para que me puedan entender. Estas sí son situaciones que necesitan una atención inmediata. Pero ¿qué sucede? Normalmente cuando llamamos al sistema, nos damos cuenta de que nos hacen unas preguntas y nosotros o muchos se inquietan porque dicen, óyeme, se está muriendo, necesito atención rápida, ¿por qué no manda las unidades de salud? Etcétera. Pero nos hemos detenido a pensar por qué en exactitud se nos hacen esas preguntas. Y es un dato importante. Primero debes tomar en cuenta lo siguiente: cuando llamas para una eventualidad, tienes que pensar de que hay un protocolo que se debe agotar. Y el protocolo está basado en lo siguiente: primero, cuando llamas, quién eres y de dónde llamas. En exactitud, claro, porque necesito saber el nombre de la persona que me llama por si tengo que devolverle la llamada. Otro dato importante es qué sucede y dónde. Al momento de que me dice que sucede un accidente de tránsito para ser peculiar, voy a poner los ejemplos de República Dominicana, per se vamos a hablar del sistema de República Dominicana. Un accidente de tránsito en la Lincoln esquina Kennedy. Al momento de que tú indicas a la persona que contestó la llamada, que se llama call taker, de que está pasando un accidente en la Lincoln esquina Kennedy, automáticamente se activa a la persona de despacho un caso en el que le notifica que hay un accidente de tránsito en la avenida John F. Kennedy esquina Lincoln. Bien, automáticamente eso le llega a esa persona inicia su protocolo para enviar las unidades de salud necesarias para dar la asistencia a ese reporte que usted está haciendo. Pero ¿qué pasa? Usted dirá, yo llamé al sistema, reporté. Ok, y las demás preguntas, ¿por qué son? Porque si a usted le preguntan, dígame las referencias que usted tiene, qué comercios puede ver. No, es aquí en la Lincoln con Kennedy, tú no sabes dónde es. Sí, pero hay muchas personas que confunden las calles. Y al momento de que tú me digas a mí que estás en la Lincoln esquina Kennedy y me des o te pregunte,
dime algunos locales o qué otras cosas puedes ver como referencias. Y tú me dices, yo estoy aquí y estoy viendo una plaza que se llama Plaza Central. Oh, ¿y qué más ves? Y veo un bulevar, y en el centro del bulevar hay una pirámide alta o algo con un reloj encima. O sea, ya es una idea de que la persona que está viendo el caso está pensando, oye, me dice que está en la Lincoln con Kennedy, pero ¿qué pasa? En la Lincoln con Kennedy no hay una plaza central, en la Lincoln con Kennedy no hay un bulevar en donde haya una estructura con un reloj encima. No, esa es la 27 de febrero esquina Churchill, y es una manera de que los recursos no sean enviados al lugar incorrecto. Y eso le digo porque pasa constantemente. Pero bueno, esa es una pregunta. Siguen otras. ¿Cuántas personas hay en el accidente? ¿O cuántos vehículos hay en el accidente? No sé, manda la ambulancia y cuelgas. Al momento de que haces esto y no sigues el patrón de preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué crees? Resulta que llega una unidad de salud, una sola ambulancia, y en la escena hay más de 3 o 4 víctimas. La unidad de atención puede solamente transportar un solo paciente. ¿Qué va a pasar con los demás pacientes? Van a tener que esperar que la unidad de salud que llegó y vio que necesita otras unidades solicite al despachador que envíe otras unidades. Entonces hay que esperar un proceso en el que las unidades que estén más cerca vayan y se desplacen hacia esa emergencia. ¿Qué pasa? Todo esto se puede sopesar siempre y cuando usted se detenga y piense. Cuando le estén haciendo las preguntas, con calma, paciencia. Sabemos que hay una emergencia y que necesita ser atendida. También usted necesita poner de su parte para que los recursos que sean necesarios en esa eventualidad puedan ser despachados. Por ende, cuando usted escucha que le pregunte o le estén preguntando dónde es el accidente, tómelo con calma, o dónde es esa eventualidad. Vea el entorno, busque nombres de calles correctos, pregunte. Las referencias son esenciales para que la unidad de salud pueda llegar de manera más rápida al lugar del accidente o de la eventualidad. Si hay varios vehículos involucrados, por favor, coopere e indique. Sí, hay 3, hay 4 vehículos involucrados, hay personas atrapadas, hay derrame de combustible. Eso garantiza que también las unidades del cuerpo de bomberos puedan llegar también a la eventualidad. La autoridad responsable del tránsito también pueda desplazarse. La Policía Nacional también va a desplazarse. Porque automáticamente usted activa, eso es un dato importante, automáticamente usted activa el 911 para alguna emergencia. No solamente la unidad de salud llegará, también llegará la policía como parte. Porque muchas personas dicen, yo estoy aquí y no ha llegado el 911, nada más llegó la policía, como dicen en el término coloquial. Sí, pero la policía es parte del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad. Ahí está la policía, el Ministerio de Obras Públicas, está el Cuerpo de Bomberos, está la DGCET y otras entidades también que trabajan de manera conjunta. Por ende, es un dato importante. Al momento de que le pregunten si usted ve que la víctima o la puede visualizar y le preguntan, usted la ve respirando, la ve que hay salida de sangre, son cosas que pueden ayudar, aunque usted no lo crea, a esa persona que pueda vivir o no. En el caso de que le indiquen si la persona respira o no, es porque el despachador, o en el caso dado, el call taker le va a transferir a usted al departamento de salud, de despacho, en donde un médico puede contactarle a usted y decirle cómo usted puede determinar si esa persona está respirando o no, y cómo usted, en lo que las unidades de respuesta, en ese caso las ambulancias, lleguen hacia donde está la eventualidad, usted pueda ir dándole los primeros auxilios, o dígase, pueda ir dándole reanimación cardiopulmonar. Igual, si esa persona tiene una hemorragia, cómo usted puede, con la ayuda de ese personal de salud, hacer presión y tratar de detener la hemorragia hasta el punto de que lleguen las unidades de atención y puedan darle las primeras atenciones a este usuario. Estas y otras preguntas son muchas de las que surgen o de las que le pueden hacer durante su llamada al momento de que usted activa al Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad. Por ende, lo que le solicitamos es que coopere, sea parte del proceso y que esa persona o esas personas que están involucradas en ese problema puedan recibir una atención oportuna y con calidad y calidez. Y es parte de su responsabilidad al momento de activar. Así que, otro dato importantísimo, y es que quiero que lo tomen muy en cuenta al momento de, cuando la unidad de atención llega a la eventualidad, es responsabilidad de ellos que, ¿qué creen? Muchas personas me dicen, Juan, pero la ambulancia llegó, ¿y qué espera que no se lleve el paciente? Les recuerdo,
No es un llegué, tomé y me voy. Hay un proceso que se debe agotar. ¿Y cuál es el proceso? Cuando la unidad de salud llega y hace contacto con el paciente, la responsabilidad es determinar qué es lo que pasa con el paciente, una evaluación, y tratar de estabilizar al paciente en lo que el contacto que se realiza con el despacho y posteriormente con el centro de salud que puede recibir ese paciente se da para iniciar con el transporte. Y es por ello que ustedes ven que la unidad de salud tiene que agotar un protocolo, toman el paciente, lo van estabilizando en lo que van presentando para determinar qué hospital es el prudente para poder llevar a este paciente, tomando en cuenta que el hospital sea o de carácter a la altura de lo que necesita el paciente. Dígase que si es un paciente politraumatizado, yo no lo voy a llevar a una maternidad, tengo que llevarlo a un hospital de traumatología. Que si ese hospital de traumatología está saturado de pacientes y no hay espacio para poder recibir más pacientes por el momento, yo pueda llevarlo al otro centro de referencia en traumatología. Ejemplo, tenemos el Darío Contreras y tenemos el Negueras Lora en el centro del Gran Santo Domingo. ¿Qué hago? Si el Darío Contreras está muy saturado de pacientes, lo llevo ¿a dónde? Al Negueras Lora. Pero todo eso se da mediante una comunicación entre el personal de salud, el área de despacho y desde el área de despacho hacia el hospital. Por ende, ustedes cuando vean que un personal de salud está haciendo su trabajo, permitan que desarrolle su trabajo, no lo interrumpan, no lo ataquen, no lo agredan. Ellos están ahí para dar lo mejor de sí, para poder garantizar que ese paciente llegue sano y salvo al hospital y pueda recibir las unidades o en este caso las atenciones que amerita. Igual usted, conductor, que va, si ves una unidad de emergencia, por favor no espere que te ataquen para que tomes un espacio. Trata de abrir el espacio para que esa unidad pueda llegar. Recuerden que la unidad de atención tiene dos momentos. El primer momento, cuando van desde su punto a buscar o a ir a donde está la emergencia, van a ver la unidad que va en alerta roja pero sin pacientes, porque van a buscar o van dirigiéndose al lugar donde está la emergencia. Por ende ustedes van a ver, no, pero la ambulancia va vacía, sí, porque va a buscar o va a donde está la emergencia. Y el segundo momento es cuando esa unidad de salud va desde el punto de emergencia hacia el hospital. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Piense, quizás piense, y no sería lo correcto decir, pero piense si es un familiar de usted que esa unidad de salud va a asistir y usted, por ser o comportarse de manera inmadura, no le permite el paso a esa unidad de salud. ¿Qué ustedes creen que pase? Por ende, tenemos que tomar en cuenta esos elementos. Cuando usted vea una ambulancia, la policía, el cuerpo de bomberos o cualquier unidad de emergencia que vaya con las sirenas encendidas o en clave roja, como decimos, por favor, tome de manera precavida un espacio o hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del carril donde usted se encuentre, y permita el paso. Si usted ve que acaba de ocurrir un accidente y no hay paso, trate de ocupar los espacios o de la derecha o de la izquierda y permita el carril del centro habilitado para que la unidad de emergencia pase. Si se puede en todo adoptar hacia la derecha y permitir el último carril para que pase, igual. Si es en la autopista, siempre se dejan los carriles extremos para emergencia, trate de no ocuparlo. Todos quieren llegar a sus casas, todos tienen cosas que hacer, pero igual esa persona que está accidentada ahí adelante necesita también atención. Y si usted impide el paso de las unidades de emergencia, ¿qué usted cree que va a pasar? Pónganse en el lugar de esa persona.